en la vida. Bueno, y para hablar de este tema, vamos a hacer contacto en este momento vía Zoom con Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad y ya amigo y colaborador de Me lo dijo Adela. Mi queridísimo Alejandro, ¿cómo estás? Feliz año antes que cualquier otra cosa. Feliz año, Adela, feliz año al auditorio. Me da mucho gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, Alejandro. Oye, pues un primer apunte de esta recaptura de Ovidio, que se da pues después de varios meses del primer intento del Culiacanazo, ¿no? Pues mira, primero felicitar a las fuerzas de seguridad por haber logrado una captura de esta naturaleza. No es nada sencillo. Tiene una gran capacidad organizacional, ese grupo criminal tiene gran capacidad de fuego, tiene la complicidad de múltiples autoridades en terreno, ¿no? Entonces no es nada fácil llegarle a alguien como Ovidio Guzmán. Entonces, en ese sentido, sí es un logro, ¿no? Llegar a él, capturarlo y extraerlo y trasladarlo a la Ciudad de México. Eso no es menor lo que se logró. Segundo, yo creo que sí hubo algunos aprendizajes con respecto a 2019. A ver. Primero, esto se realiza en las horas de la madrugada, no a las 11:12 del día, que fue como fue en octubre de 2019. Se realiza en una zona relativamente despoblada, no en medio de una zona residencial de la ciudad de Culiacán. Se prioriza el traslado del detenido, ¿no? Hay múltiples aeronaves, incluyendo helicópteros artillados, para sacar de allí a Ovidio, llevárselo hacia el aeropuerto de Culiacán y sacarlo de la zona lo más rápido posible. O sea, en ese sentido sí hubo un aprendizaje importante. Y entonces salió, en este caso, no se vieron ante la disyuntiva de soltarlo o sufrir las consecuencias de la violencia. Hay, sin embargo, algunos de los errores cometidos en octubre de 2019 que se repiten en este caso. Okay. Uno es la comunicación, ¿no? Durante horas ya la comunicación se fue fluyendo a cuentagotas y por correos y por fuentes no oficiales, ¿no? Vacío de información. Vacío absoluto. Vacío de información. Entre el inicio del operativo y la primera comunicación oficial sobre el tema pasaron casi 8 horas. ¿No? Y la conferencia de prensa que dieron el Gabinete de Seguridad pues no fue conferencia de prensa, leyeron 2 comunicados mal hechos y mal redactados y poco informativos, ¿no? Solo en las siguientes 24 se fueron llenando un poco los vacíos, pero durante un buen rato no supimos qué pasó. Y además deja de poner todo así. Inicialmente parecía haber sido esto un operativo relativamente limpio. Ya sabemos que no fue el caso. No fue el caso, por lo menos 30 muertos. Sí. ¿No? Que no es un tema menor. Cuando fue abatido Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca en 2009, fueron como 11. Ok. El triple, pues, ahora. Los operativos para capturar capos, este debe ser de los más sangrientos de toda la historia del país, ¿no? Y en el que más bajas hay del lado de las fuerzas de seguridad. Entonces, ese es un segundo elemento. Y otro problema que de fondo, pero es un problema bien estructural, es que se monta una operación muy sofisticada, que involucra el despliegue casi 1 millar de elementos de las fuerzas de seguridad, del Ejército, de la Guardia Nacional, que implica el uso de intensivo de inteligencia, que requiere la utilización de equipos sofisticados, como por ejemplo helicópteros Black Hawk artillados. Y cuando se le detiene, nos informan que no hay más orden de aprehensión que la que ya existía en octubre de 2019. Sí. Y esa es una orden de aprehensión con fines de extradición. Sí, exacto. En 3 años, 3 meses, nadie se tomó la molestia de construir una carpeta de investigación en contra de Ovidio Guzmán. No hay ninguna carpeta de investigación sobre delincuencia organizada en México. No hay ninguna carpeta de investigación sobre narcotráfico en México. No hay ninguna carpeta de investigación sobre la larga estela de violencia que ha dejado este hombre. Nada. ¿No? Lo único que hay es la vieja y conocida práctica
de la flagrancia, ¿no? Sí, ¿No? sí. Entonces, digo, O el fin de extradición. y la otra es, digo, la flagrancia es para agarrarlo ahí en el momento, ¿no? Si hay armas, bueno, y si no hay armas, pues se plantan ya, ¿no? Ese es el modus operandi de buena parte de la Fuerza de Seguridad de México, ¿no? Y si no, pues también droga, pues ¿por qué no? Sí. Y la otra es cuando, pero eso pues, digo, sirve para delincuentes de poca monta, ¿no? Para detenidos de poca monta, digo, para alguien con los recursos de Ovidio, salen 6 meses, ¿eh? Sí, digo, para algo más se necesita la extradición a Estados Unidos, es decir, subcontratar nuestras necesidades de justicia con el sistema estadounidense. Es decir, no hemos pasado es decir, lo que nuestro sistema de justicia nos da para detener un capo, mantenerlo algunos meses, algunos años en prisión, extraditarlo después de un tiempo, ya, pero no nos da para, por ejemplo, realizar 30, 40 detenciones simultáneas, plenamente pleno y debidamente judicializadas, tener un maxiproceso a la italiana, ¿no? Para desarticular una red criminal completa, ¿no? Lo que nos da es para capos, ¿no? Sí. Para agarrar capos y mandarlos. Para eso nos da. Y eso yo creo que sí, digamos, no es un problema solo de esta administración, pero ciertamente esta administración no ha hecho nada para corregir. Okay. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, le apuestan por más que presumen de la inteligencia, le apuestan a la fuerza y no a la justicia. No, entonces, digamos, sí, me queda claro. Qué bueno que detuvieron a Ovidio, qué bueno que lo van a extraditar, pero es una pena que después de tantos años, después de tantas detenciones, de tantos capos, sigamos en lo mismo, sigamos sin construir las capacidades para construir una investigación que se sostenga en los tribunales mexicanos. Ahora, Alejandro, hablabas de las diferencias, ¿no? De esta detención, ¿no? Con la primera detención, el famoso Culiacanazo en el 2019. Sin embargo, a ver, lo que a nosotros nos explicaron del Culiacanazo es que pues no querían que hubiera muertos, no querían que se sitiara la ciudad, no querían narcobloqueos, cosa que ocurrió ahora también, ¿no? Entonces, así es, o sea, déjame ponerte así. A ver, lo que logra la detención de Ovidio, desde el punto de vista comunicacional, propagandístico para el gobierno, es quitarse la mancha de una posible complicidad con el cártel de Sinaloa, ¿no? Sirve para desmentir esas versiones. Después del Culiacanazo. Que además que fueron alimentadas por el Culiacanazo, que además que yo creo que nunca, o sea, quien afirma eso no entiende cómo se construyen las relaciones entre crimen organizado y Estado y cómo se han construido. O sea, nunca pasan por la presidencia de la República, nunca jamás en este país han pasado por ahí. Pero además, en contrapartida, lo que hace esta detención es desacreditar la justificación dada para el Culiacanazo original, ¿no? Que era la libertad, había que liberar a Ovidio para detener la violencia. Ahorita demostraron que pues, estaban dispuestos a tragarse una cantidad importante de violencia para lograr la detención de este personaje. O sea, no fue un acto de humanismo lo de octubre de 2019, no, un acto de incompetencia. De incompetencia, claro. Ahora quisieron esconder su ineptitud detrás de esta retórica no de salvavidas. Sí. Ahora, también hemos escuchado mucho, Alejandro, esto de que Ovidio, sí se le conoce como el líder, ¿no? de este cártel. Sin embargo, también se dice que no es el que opera, que son sus otros. No, a ver, Adela, es que el problema es este. El cártel de Sinaloa es una organización horizontal. Es más una confederación de múltiples grupos, clanes, facciones, familias, que una estructura vertical y jerárquica. No hay nadie a la cabeza. Hay una multiplicidad de actores criminales que, digamos, bajo ese paraguas, ¿no? realizan diferentes acciones para alimentar el tráfico de drogas, sobre todo hacia Estados Unidos. Entonces, detener a
a Ovidio, pues tiene un valor peso simbólico importante por ser hijo de quien es, ¿no? Y por haber sido el protagonista del Culiacanazo, claro. Pero en términos prácticos, pues, digamos, el peso de esta detención pues, es relativamente menor. Se dice, aunque digamos, eso habrá que confirmar, que Ovidio ha sido un actor particularmente activo en la expansión de la producción de fentanilo en México. Sí, ¿no? sí. Y eso puede ser cierto, puede haber sido, o sea, a partir de 2018, 2019, se empieza a cerrar por restricciones crecientes del gobierno chino, se empieza a cerrar la importación de fentanilo, a México para su reexportación a Estados Unidos. Pero lo que empieza a suceder es la exportación de precursores y la producción del producto terminado en México. En México, sí. Y eso dicen que uno de los actores centrales en esto puede haber sido Ovidio Guzmán. Ahora, una vez que está el genio fuera de la lámpara, pues, mucha gente puede entrarle, ¿no? No es que haya aquí derechos de autor, ¿no? Sí, claro. Sí, patentes, ¿no? O sea, ya una vez que ya agarraron cómo producir fentanilo en México y cuáles son los contactos para obtener precursores en China, pues varios pueden seguirlo haciendo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no habría mayor impacto. Y además yo creo que ya después de tantas capturas de tantos capos durante tantos años, ya debería quedarnos clarísimo que descabezar las organizaciones criminales tiene muy poco efecto sobre la estructura de la economía ilícita. O sea, los flujos de droga siguen alimentados, siguen con o sin estas cabecillas al frente, porque hay fenómenos estructurales de oferta y demanda, ¿no? Entonces, bueno, el asunto digamos, ¿y por qué se sigue haciendo esto? Pues por varias razones, ¿no? Uno, porque es lo que las instituciones, tanto en México como en Estados Unidos, han ido diseñando sus procesos internos para hacer, ¿no? Las instituciones acaban haciendo lo que saben hacer, no necesariamente lo que necesitan hacer. Sí. Hay inercias, se van formando inercias institucionales muy serias, ¿no? No solo en esto, en todas las burocracias. Esto tiene un valor, como se ha visto en estos días, un valor propagandístico político importante para los gobiernos de ambos países, ¿no? Se da la impresión de que se está haciendo algo, ¿no? Aunque todo el mundo sepa, ¿no?, al interior del aparato que esto pues, no tiene mayor impacto. Y bueno, y no está de más decir que pues, estas personas pues sí han cometido delitos graves y que es correcto que sean procesados. Claro, sin duda. Además, eso es cierto. El tema del fentanilo... El problema es que si este es el corazón de la política, y lo es, yo creo que ya nos debería quedar clarísimo que hay más líneas de continuidad entre la política antinarcóticos de este gobierno con la de los anteriores que un cambio significativo. Los abrazos no balazos nunca fue política pública, siempre fue propaganda. Sí, sin duda, un eslogan propagandístico. Ve los últimos 6 meses. Hemos detenido en espacio de un semestre a Rafael Caro Quintero, al hermano de Nemesio Ceguera, ahora a Ovidio Guzmán. Pues entonces, a ver, el gobierno tiene una política explícita de captura de cabecillas del crimen organizado, como la tuvo Calderón, como la tuvo Peña Nieto, y como de hecho la han tenido todos los gobiernos de México desde Miguel de la Madrid, ¿no? Y para dar con esas personas, han colaborado. En cada uno de esos, por más que lo niegue el gobierno de México, ha habido colaboración, sí sea indirecta, de parte de las agencias, de Estados Unidos. Además, el tema del fentanilo, Alejandro, tiene seriamente preocupado a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no están dispuestos a hacer nada interno para resolverlo. Exacto. Ahora... sí, pero no lo suficiente para intentar otro tipo de políticas públicas. Me queda claro. Ahora, esta recaptura de Ovidio, nos han dicho que tomó 6 meses en prepararse, en investigarse, hasta ser realizada, ¿no? ¿Es casual que se dé unos días antes de la visita del presidente de Estados Unidos a nuestro país? Mira,
dar con una persona como Ovidio Guzmán es un proceso muy complejo. Requiere la colaboración de múltiples agencias, requiere un proceso muy gradual de ir tendiendo un cerco en torno al blanco específico, en este caso Ovidio Guzmán. Requiere además que surja una oportunidad, una oportunidad para detonar un operativo. Eso es muy difícil de programar. O sea, son tantos imponderables que decir, mira, lo vamos a capturar el 5 de enero, pues eso no, nadie te lo puede asegurar. Absolutamente nadie te lo puede asegurar. Entonces, yo creo que la idea de que lo capturaron para quedar bien con Biden, pues eso francamente no sostiene. Pero además, lo que sí puede haber sucedido es que en la medida que se acercaba a la cumbre, en la medida en que la fecha de un encuentro de esto se veía más cerca, eso pudo haber generado un sentido de urgencia en ambas partes, pudo haber generado un mayor incentivo para colaborar entre las diversas agencias de seguridad y justicia de ambos países, ¿no? Y eso tal vez aceleró el proceso de ubicación y captura, ¿no? Pero de allí a que lo programaron para que fuera esto, yo creo que así no funcionan las cosas, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué podemos pensar o qué podemos esperar ahora como respuesta del narco a esta recaptura? Lo que yo creo que, a ver, este tipo de tensiones normalmente pues, generan varias cosas, varios efectos, ¿no? Hay vacíos de poder en las organizaciones. En este caso tal vez no tan serios porque pues, este era uno de varios jugadores de una sola facción del grupo criminal, ¿no? Generan disputas sucesorias, sobre todo cuando es en el ápice de la organización. Generan oportunidades para que otros se hagan de esas rentas criminales. Entonces, en ese sentido, tiene un efecto desestabilizador en el submundo criminal y hay mucha evidencia de que la captura de este tipo de personas genera incrementos de violencia letal en el corto plazo. Yo creo que pues, eso pudiera ser, sobre todo en el caso de Sinaloa, Sonora, tal y Durango. Pero en términos generales yo creo que no cambia demasiado la ecuación, ni del lado de la violencia, ni del lado de la estructura de la organización, ni del lado de la economía ilícita, ¿no? Del tráfico de drogas. Yo creo que esto se va a mantener. Yo creo que, a ver, a Ovidio, déjame ponerlo así. A mí me queda claro que Ovidio era bastante imprudente, ¿no? Sí, claro. Vieron tener no una vez, sino dos. Sí, claro. En 3 años. Nunca han dado con el Mayo Zambada, ¿no? Sí, claro. Y nunca han dado con algunos de los otros hermanos, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que era una pieza bastante suelta de la organización. Pero además hay otro punto, es decir, si la captura, extradición, proceso y encarcelamiento de por vida del padre, ¿no? de Joaquín Guzmán Loera, sí. no produce un efecto de, digamos, el colapso de la estructura criminal, pues es difícil pensar que la detención de uno de sus hijos tenga efectos más potentes, ¿no? Sin duda. Y bueno, lo que me parece muy interesante es esto que me decías al principio, ¿no? Que también, pues, desecha la recaptura de Ovidio, desecha la explicación y la justificación que en su momento dio la autoridad, comenzando por el presidente López Obrador, de por qué lo dejaron ir, ¿no? Porque no querían una masacre, pues, y eso me parece, pues, realmente muy interesante. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿No? Ellos podrán tal vez alegar que sí hubo algunas diferencias sustantivas en lo de octubre de 2019, particularmente la toma de rehenes de familiares de militares que ocurre en 2009 y el sitio de una zona habitacional militar que ocurre
en 2019. Y eso, digamos, toman y hay una toma de rehenes de militares. Si no me recuerdas, había como 8, 9, 10 militares que son retenidos para forzar la liberación de Ovidio. Entonces, en ese sentido es un poco distinto. Pero en efecto, es decir esta disyuntiva, la que dice el presidente que tuvo, pues era un poco falsa disyuntiva, no estaba, estaba determinada por las decisiones previas, ¿no? Es decir, te viste en un callejón sin salida porque ahí te metiste. O sea, digo, bien que mal. Si lo hace hecho de otra manera, como lo hicieron en esta ocasión, pues sí hay violencia, ¿no? Sí hay una resistencia del grupo criminal a la detención y traslado de la persona, pero no al grado de doblarle las manos al Estado, ¿no? Yo creo que esto demuestra de nuevo, ¿no?, la falsa disyuntiva de 2019. Claro. Bueno, pues como siempre, Alejandro, querido, muchas gracias y estemos en contacto, por favor. Y de nuevo, feliz año. Muchas gracias, Adela. Feliz año. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues así las cosas y así van a estar las cosas. Les recuerdo